Buenas, nuestro grupo está conformado por Cristal Arcelín, José Collado y Shelby Reflex y servidores. Vamos a estar hablando sobre el análisis de riesgo e incertidumbre en los proyectos de inversión privada. Los propósitos a tratar, en primer lugar, es en general conocer las principales acciones que se deben tomar para el debido análisis de los riesgos de un proyecto de inversión. Entre los específicos se encuentra identificar las técnicas que se emplean para evaluar el análisis, describir los conceptos importantes del tema, identificar casos de aplicación del análisis de riesgo e incertidumbre y adquirir los conocimientos necesarios del tema para emplearlos en un futuro en nuestro ámbito laboral. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre el análisis de sensibilidad y de escenarios. El análisis de sensibilidad consiste en determinar cómo el valor presente neto del proyecto está afectado por el comportamiento de ciertas variables, las cuales son relevantes para el cálculo. Para realizar el análisis debemos seguir los siguientes pasos que están presentados en pantalla. En primer lugar, debemos determinar cuáles son las variables que intervienen en el cálculo del VPN, o sea, el valor presente neto. En segundo, debemos de determinar un rango para los cuales fluctúan. El tercero es calculamos el VPN esperado y por último hacemos fluctuar una por una las variables dentro del rango estimado para conocer de qué manera se comporta el VPN. La base del método de análisis de sensibilidad y riesgos es identificar los posibles escenarios de proyectos de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes: el escenario optimista, el escenario esperado y el escenario pesimista. En el optimista siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos. En el escenario esperado o probable, este sería el resultado más probable que supondremos en el análisis de la inversión. Debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. Por último, tenemos el escenario pesimista. Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo del análisis de riesgo y escenarios, en el cual podemos ver cómo se presentan los diferentes escenarios. Está el base o el probable, está el optimista y está el pesimista. Estos hacen los debidos cálculos de cada una de las variables y ven cómo se diferencia cada una dependiendo de los diferentes escenarios. Nuestro siguiente tema es la certeza, riesgo e incertidumbre. En el momento de diseñar las decisiones, pero sobre todo a la hora de establecer criterios con los que adoptar un curso de acción, tres son las situaciones que se le pueden presentar al decisor, que son el de certeza, el de riesgo y el de incertidumbre. Certeza o certidumbre es la condición en que los individuos son plenamente informados sobre el problema. Las soluciones alternativas son obvias y son claros los posibles resultados de cada decisión. En el de riesgo, este presente cuando se anticipa que habrá dos o más valores observables para un parámetro y es posible estimar la probabilidad de que cada uno de estos ocurra. Y por último tenemos el de incertidumbre. La incertidumbre está presente cuando hay dos o más valores observables, aunque la probabilidad de su ocurrencia no puede estimarse o no se han asignado las posibilidades. También está el tema de la desviación estándar del valor presente neto, o sea, el VPN. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la medida de una distribución. Así, la desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. Aquí tenemos la fórmula para hallar la desviación estándar del valor presente neto. Tenemos el valor presente neto menos el valor presente neto esperado al cuadrado por la probabilidad. Y todo esto tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Buenas, ahora yo luego estaré continuando con lo que son los tipos de riesgo de un proyecto. Estos se dividen en dos grandes componentes, que son los riesgos generales y los riesgos específicos. Los riesgos generales se asocian al entorno económico y política económica de un país, y los riesgos específicos son los que son asociados a las particularidades de cada negocio. El riesgo individual es el riesgo que tendría un activo si fuera el único que posee una empresa. El riesgo corporativo es el interno de la empresa, es aquel que se considera los efectos de la diversificación de las acciones y se mira a través de los efectos de un proyecto sobre la variabilidad en la utilidad de la empresa.
Por último, en los riesgos generales está el riesgo de beta o de mercado, que es la parte del proyecto que no puede ser eliminado por la diversificación, y esa se mide a través del coeficiente de beta de un proyecto. En los riesgos específicos está el riesgo de costo, que sobrepasa los costos de desarrollos previos, cambios en el alcance y requerimientos de parte del cliente o mala estimación de los costos. También están los riesgos de calendario, que es sobrepasar el calendario previsto o a la estimación del tiempo necesario o incremento en los esfuerzos de la resolución de problemas técnicos. Riesgo de tecnológicos, que son problemas con la tecnología no controladas o problemas para entender la complejidad de nuevas tecnologías. También están los riesgos operacionales y los riesgos externos. Ahora sigue lo que es la simulación de Monte Carlos, que es un método de simulación que permite calcular estadísticamente el valor final de una secuencia de sucesos no determinísticos, sujetos a variabilidad. Como es el caso del plazo de costo de un proyecto, por la complejidad de esa tarea, esa simulación se realiza por computador. Aquí tenemos un ejemplo de la simulación. Ya describimos lo que es el modelo de Monte Carlo, que es una técnica numérica cuya aplicación permite calcular probabilidades. Tiene varias ventajas y desventajas, como toda la vida. Es un método directo que tiene soporte de programar lenguajes. Cada simulación nos brinda datos únicos y no da la solución, sino que da datos que sirven de apoyo para la toma de decisiones. Para analizar los datos para la toma de decisión de un proyecto se han creado varios software para simular, con los datos introducidos se simula lo que puede pasar con la cantidad monetaria, con el BPN. Uno de estos sistemas operativos o software puede ser RISC, también simular, y hay que no es un sistema totalmente informático, pero es muy útil, que es un árbol de decisiones, que se ayuda a la toma de decisiones para un proyecto. Matemáticos para medir los riesgos de tu proyecto de inversión. Existe un método de comparación de la exactitud de los métodos no paramétricos con la aproximación varianza-covarianza, que se conoce como contraste o test o posterior. El método de Monte Carlo es un método muy conocido y es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgos. El método de Monte Carlo, al igual que todos los métodos matemáticos, contiene como un mínimo de 4 pasos o etapas de desarrollo generales que normalmente son secuenciales, tales como la identificación y descripción del riesgo, donde te tocará ver cuáles serían los futuros riesgos que va a enfrentar tu inversión. Luego tendremos la evaluación y valoración de los riesgos, es decir, evaluaremos cada riesgo y lo encadenaremos secuencialmente para ver cuál es desde el más importante hasta el menos, el que afectaría en menor forma. Después tendremos un cálculo matemático y una comparación con variables predefinidas. Asimismo, para el desarrollo de un modelo de riesgo son necesarias 4 etapas principales. Debemos seleccionar las funciones de probabilidades, triangular, uniforme, discreta, etc., según el comportamiento que siguen las variables de riesgo utilizadas para el análisis. En la mayoría, en las herramientas, estas funciones ya vienen predefinidas. Luego tenemos que identificar las variables sobre las que vamos a medir el riesgo. Para medir el riesgo global de un proyecto empresarial se recomienda utilizar variables que sean representaciones del valor del negocio. Y luego hacemos una simulación computacional donde podremos ver cómo iría cómo va a surgir ese flujo, cómo va a seguir. Y luego tendremos la generación de informes y obtención de perfil de riesgo, por ejemplo, histogramas, perfil de riesgos, límite de riesgos, VAR, tornado, análisis de escenario, etc. El riesgo de un proyecto debe medirse debido a que la evaluación financiera está basada en el pronóstico de una serie de variables cuyo comportamiento no es totalmente predecible. Un proyecto de inversión que tú vayas a realizar, debes medir el riesgo
para poder saber qué tan rentable será ese negocio para ti y saber qué riesgos vas a enfrentar en el camino de este. Las formas precisas para medir estas dispersiones pueden realizarse con los siguientes métodos, como son la desviación estándar, dependencia e independencia de los flujos de caja en el tiempo, el ajuste a las tasas de descuento y la equivalencia a incertidumbre y el tradicional árbol de decisiones. Es muy importante medir el riesgo, ya que podemos hacer un proyecto de inversión, sin embargo no sabemos a qué riesgos nos estaremos enfrentando con el día a día y tampoco sabremos si esos riesgos harán que nuestra inversión haya sido una inversión de pérdida y que no tengamos ningún beneficio de esta. Es por esto que es importante medir los riesgos.